prueba de elección para confirmar patología venosa, el ecodoppler, ¿no? Que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Entonces, miren, si el dímero D no sale negativo, descarta, pero si no sale positivo, pido ecodoppler. Entonces, ahí estás viendo la evaluación de tu paciente con trombosis venosa profunda. Se evalúa con dímero D o ecodoppler dependiendo. Si hay baja sospecha clínica, puntaje 0 de Wells, pides tu dímero D. Si sale negativo, descartas, ya no hay que pedir más. Busca otras patologías. Si te sale positivo el dímero D, ahí sí pide ecodoppler. O también pides ecodoppler de frente cuando hay alta sospecha clínica. Wells 1, 2 puntos, que es probabilidad intermedia, o mayor o igual a 3 puntos, que es probabilidad alta. Ecodoppler para confirmar, ¿no? Ya está. Entonces, de esa manera evaluamos. Tratamiento. El tratamiento de tu trombosis venosa profunda definitivamente es la anticoagulación, ¿ya? La anticoagulación es el tratamiento de elección, ¿ya? El de elección, la heparina de bajo peso molecular, recuerden, la enoxaparina es de elección, también en gestantes es de elección. Ahora, si te dicen que el paciente tiene insuficiencia renal, ahí utilizas la heparina no fraccionada. O si te dicen que el paciente es de alto riesgo de sangrado, es un abuelito con alto riesgo de sangrado, fondaparinux es el anticoagulante de elección, ¿ya? Entonces así lo vas escogiendo, ¿ya? En general, el de elección, e incluso en gestantes también puedes utilizar la heparina de bajo peso. Si te dicen que tiene insuficiencia renal, la no fraccionada. Alto riesgo de sangrado, fondaparinux. Esa es la anticoagulación. Mínimo 3 meses. Ojo, se anticoagula mínimo 3 meses en una trombosis venosa profunda. Lo ideal es 6 meses o dependiendo de la causa, ¿no? También puede ser de forma sostenida. Ahora, cuando hay ciertas ocasiones donde la anticoagulación está contraindicada, entonces eso hay que también valorarlo. Si no puedes anticoagular porque hay contraindicaciones, se coloca un filtro en la vena cava inferior, acuérdate. Cuando hay contraindicaciones para anticoagular, se coloca un filtro en la vena cava inferior. Y en el caso de que la trombosis venosa profunda sea severa, hay que anticoagular y además dar terapia fibrinolítica, fibrinólisis. ¿Cuándo das además de anticoagulación fibrinólisis? Cuando es severa. Porque hay una complicación, ojo, de la trombosis venosa profunda que se llama así. Se llama flegmasia cerulea dolens, donde se compromete la parte arterial. O sea, la trombosis venosa profunda es compromiso venoso. Y cuando se compromete la parte arterial se llama flegmasia cerulea dolens. Entonces, cuando la trombosis venosa profunda, entonces mira tu algoritmo. Trombosis venosa profunda, el tratamiento de elección es anticoagulación. Enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Subcutáneo, cada 12 horas. Pero si está contraindicada la anticoagulación, ¿qué haces? Filtro de vena cava inferior. Y cuando tu trombosis es severa, se ha complicado con flegmasia cerulea dolens, es una trombosis masiva. Ahí entonces complementamos con terapia fibrinolítica, ¿ya? Entonces eso hay que acordar. Entonces, acá también te pueden preguntar, ¿cuáles son las contraindicaciones para anticoagulación? Que es el tratamiento más importante en trombosis. Cuando las plaquetas son menos de 50.000, cuando hay antecedente de ACV hemorrágico, sangrado activo, diátesis hemorrágica, en esos casos está contraindicado la anticoagulación, ¿ya? Y es ahí donde se coloca filtro de vena cava inferior. Y cuando es severa, masiva, la trombosis venosa profunda, o sea, complicado con flegmasia cerulea dolens, hay que agregar terapia fibrinolítica. Y por último, la prevención. Esto es lo más importante, ¿no? Evitar que se produzca una trombosis venosa profunda. Y eso se puede hacer con una compresión neumática intermitente, ¿no? Hay dispositivos que hacen compresión de los miembros inferiores cuando un paciente de alto riesgo de trombosis se va a someter a cirugía, o la enoxaparina, pero a dosis de 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo, pero cada 24 horas, cuando es prevención. Cuando es para tratamiento es enoxaparina 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo, cada 12 horas para tratamiento, para prevención cada 24. Muy bien. Y terminamos con la patología arterial, ¿ya? Entonces, en el caso de la enfermedad arterial periférica, esta sí es un poquito más frecuente en varones, aunque casi ya se igualan con las mujeres, y la etiología más frecuente es la aterosclerosis, ¿ya? Es la etiología, así igual como la cardiopatía isquémica. Y el factor de riesgo más importante para enfermedad arterial periférica es el tabaco, ¿no? Pero también está el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente dislipidémico, ¿no? Miren, los mismos factores cardiovasculares de cardiopatía isquémica, ¿no? Pero la etiología más frecuente, aterosclerosis. El factor de riesgo más importante, tabaco. Hay que recordarnos eso. Entonces, el contexto es eso, ¿correcto? El territorio que más se afecta, el territorio de la arteria femoral superficial. Es la que más se afecta, ¿no? El territorio de la arteria femoral superficial. Muy bien. La mayoría de los pacientes con enfermedad arterial periférica son asintomáticos, ojo, son asintomáticos. Ya en estadios tardíos es donde dan síntomas, o a la exploración, ¿no? Por ejemplo, los famosos pulsos. ¿Cómo van a estar los pulsos? Disminuidos, ¿no? O esta es la prueba inicial para descartar enfermedad arterial periférica que tiene buena rentabilidad diagnóstica, el índice tobillo-brazo. ¿Cómo va a estar el índice tobillo-brazo? Menos de 0.9. Eso nos indica que hay enfermedad arterial, hay isquemia de los miembros inferiores. Si es menos de 0.4, es severa, ¿no? Es severa, ¿ya? Entonces, esos datos hay que tenerlo en cuenta, porque si te dicen que hay disminución de pulsos, que el índice tobillo-brazo es menos de 0.9, te están indicando que hay enfermedad arterial periférica. Ahora, la clínica característica de la enfermedad arterial periférica es la claudicación, ¿no? Esta claudicación, ¿a qué se refiere? A que el paciente tiene dolor, tiene fatiga, ¿cuándo? Al caminar, al ejercicio, y mejora al reposo. Todo lo contrario de la patología venosa, ¿verdad? Dolor, fatiga, pesadez, al caminar, eso es claudicación, y eso forma parte de la enfermedad arterial periférica. Calma el reposo, todo lo contrario de la insuficiencia venosa. Tienen ahí para diferenciar entonces cuando nos dicen pulsos disminuidos, el dolor al caminar, o el índice índice tobillo-brazo menos de 0.9 para pensar en enfermedad arterial periférica, ¿ya? Hay una clasificación pronóstica que es la de Fontaine que nos dice estadio 1 asintomático, estadio 2 es claudicación intermedia, el estadio 2 es claudicación, 2A cuando se cansa al caminar más de 200 metros, 2B cuando se cansa al caminar menos de 200 metros, pero el estadio 2 es claudicación, cansancio al caminar. El 3 ya, ojo, es al reposo, la molestia, y 4 cuando tiene alteración, tiene úlcera, tiene gangrena, tiene necrosis, úlcera, gangrena, necrosis, Fontaine 4, ¿ya? Entonces acuérdate, 1 asintomático, 2 claudicación intermitente, 3 al reposo. ¿Cuál es esa claudicación? ¿Dónde se presente? ¿Ya? Si se presenta en la cadera, se presenta en el muslo, miren, ¿dónde está la afectación? A nivel aorto-ilíaco, Cuando está ya en la pantorrilla, ¿no? La parte superior de la pantorrilla, eso es porque se ha afectado el territorio de la arteria femoral. Cuando es la parte inferior de la pantorrilla, es porque se ha afectado la arteria poplitea. Y cuando se afecta a nivel del pie, es el territorio tibio-peroné,
Entonces miren cómo, según la molestia, ¿no? La pesadez, el dolor, si es a nivel cadera-muslo, aorto ilíaco, parte superior de pantorrilla, femoral, parte inferior de pantorrilla, popliteo y a nivel del pie tibio peón, ¿ya? Incluso acá hay un síndrome que deben acordarse cuando se compromete a nivel aorto ilíaco, que es el síndrome de Lerich. Síndrome de Lerich. Es la, obviamente, oclusión por placas de ateroma a nivel aorto ilíaco y tiene una triada, ¿correcto? ¿Cuál es la triada? Que tiene claudicación a nivel de cadera y muslo, pulsos femorales disminuidos y disfunción eréctil. Esa es la triada del síndrome de Lerich. Tratamiento, el tratamiento en los pacientes con enfermedad arterial periférica primero es conservador, ¿correcto? Su terapia con antiagregantes plaquetarios, aspirina 100 miligramos por día, clopidogrel 75 miligramos por día, estilos de vida saludable para evitar esto, pues, ¿no? Dejar de fumar, es lo más importante como medida conservadora, dejar de fumar, controlar la diabetes, controlar la presión, controlar los niveles de colesterol. Esas son las medidas iniciales. Su terapia antiagregante, ¿no es cierto? El fármaco que ha demostrado mayor efectividad para el tratamiento de la claudicación es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que es el silostazol, ¿ya? Entonces, si fallan todas estas terapias conservadoras farmacológicas, viene recién la terapia quirúrgica, donde está la revascularización mediante angioplastía o mediante cirugía de bypass, ¿correcto? Y acá quiero hacerte recordar, ¿cuándo vas a ofrecer angioplastía? Cuando la lesión es proximal, segmento corto, ¿no es cierto? Homogéneo, ¿correcto? Entonces, cuando la lesión es proximal, segmento corto, homogéneo, ¿no? Y único, angioplastía. Pero si la lesión es distal, es segmento largo, heterogéneo y múltiples, es cirugía de bypass, ¿no? Cirugía de bypass. Entonces vean la diferencia entre angioplastía y cirugía de bypass, ¿ya? Obviamente, estas terapias de revascularización se dan cuando la isquemia ya es severa, ¿no? Severa, crítica, y no ha respondido al manejo conservador, al manejo farmacológico. Entonces ahí, cuanto peor esté el paciente, ¿no? Más limitado, más severo y no responde a la terapia, ahí revascularizamos, ¿ya? La isquemia aguda, básicamente, se produce por trombosis, ¿ya? Una trombosis, o sea, esa placa de ateroma en la arteria se rompe y se forma un trombo, y eso genera una oclusión aguda. Eso es lo más frecuente, pero también puede ser por embolia, pero la trombosis es más frecuente que la embolia. Estamos. Otro dato que debemos acordarnos en la isquemia aguda es que la trombosis es por la aterosclerosis, ¿verdad? Y la embolia generalmente es por un factor cardioembólico frecuente, que es la fibrilación auricular, ¿ya? La clínica para la trombosis generalmente es subaguda, y la clínica para la embolia generalmente es más aguda, más súbita, ¿no? ¿Ya? Más súbita. Entonces, incluso no tiene antecedente de enfermedad arterial la embolia. En cambio, la trombosis sí, tiene antecedente de enfermedad arterial periférica, solo que esa placa se rompe y de manera aguda causa un trombo que va a generar oclusión o isquemia aguda. Y en la clínica, acuérdense de las 3P. Las 3P, ¿a qué se refieren? ¿No? En inglés, pain, de dolor, ¿no es cierto? Dolor, porque la isquemia produce dolor. P de palidez, P de parestesia, ¿correcto? P de poiquilotermia, porque hay frialdad en las extremidades, ¿no? Parálisis, déficit motor y pulsos disminuidos. A eso se refiere con las 6 P's para sospechar de isquemia aguda, ¿correcto? Dolor, palidez, parestesia, frialdad, déficit motor, parálisis y pulsos disminuidos, isquemia aguda. Y básicamente el déficit sensitivo y motor son los que me van a clasificar. El déficit sensitivo y motor nos clasifican, ¿ya? A la isquemia aguda en estos estadios llamados de Rutherford, ¿ya? Donde el estadio 1, ojo, el estadio 1, ¿ya? Es la isquemia que todavía es viable, ¿ya? El 2A ya es una amenaza, ¿no? Marginal, le llaman así. El 2B es amenaza inmediata, y el 3 es ya la isquemia severa o isquemia crítica irreversible. Es la 3, ¿ya? La isquemia irreversible. Entonces, esa es la clasificación de Rutherford. 1 viable, 2 amenaza marginal, 2A, 2B amenaza inmediata, y el 3 es la isquemia irreversible. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para el tratamiento, porque el 1 y el 2 se pueden revascularizar, ¿no? Obviamente, previa evaluación, ¿ya? Previa evaluación. Recordemos que en las enfermedades arteriales, la prueba sensible es el Doppler, ¿no? El Doppler arterial, pero la de elección, el gol estándar, perdón, es la angiografía. La angiotomografía, ¿no? Por sustracción digital. Angiotomografía. Es la, digamos, gol estándar. Y evaluación primaria con Doppler arterial. Entonces, en 1-2 se revasculariza, ¿ya? Entonces ahí podemos hacer trombólisis arterial, podemos extraer el trombo también por catéter. Acuérdense el catéter de Fogarty, que se emplea para estos casos. Y acuérdense que en Rutherford 3, la conducta es amputación, ¿ya? Donde básicamente, ¿cómo te vas a dar cuenta que es irreversible? Cuando hay déficit sensitivo severo y déficit motor severo, el famoso rigor mortis. Entonces, si te dicen una isquemia que en donde el pulso está ausente, hay parálisis, eso sobre todo, rigor mortis, ya, eso ya es isquemia irreversible, ¿no? El déficit sensitivo es severo. Porque en el 1 no hay déficit sensitivo ni déficit motor. En el 2A ya empieza a haber déficit sensitivo leve, pero motor todavía. En el 2A, en el 2B ya hay déficit sensitivo moderado y déficit motor leve. Y en el 3 es donde hay déficit sensitivo severo y motor severo. Entonces, cuando veas eso es isquemia irreversible. Y eso es amputación, ¿ya? Muy bien. Y el aneurisma de aorta. El aneurisma de aorta, recuerden acá que tenemos la definición, ¿no? El aneurisma de aorta, tenemos de aorta ascendente, o le vamos a llamar así, perdón, de aorta torácica y de aorta abdominal, ¿ya? Aorta torácica y de aorta abdominal, ¿no? El aneurisma. Entonces, cuando te pregunten cuál es más frecuente, ojo, abdominal es el aneurisma más frecuente. Ahora, del torácico puedo clasificarlo en aorta ascendente, ojo, ascendente, ¿no es cierto? Y en aorta descendente, ¿no? El de aneurisma torácico, porque se puede presentar en esos dos. Ascendente, descendente. ¿Quién es más frecuente? Ascendente, ¿correcto? Entonces, mira, ¿cuál es el aneurisma más frecuente? Abdominal. Luego está el torácico. Ahora, dentro del torácico, ¿cuál es más frecuente? El de aorta ascendente, que se define cuando el diámetro es mayor o igual a 5 centímetros, el diámetro de la aorta ascendente. O en el aorta descendente, mayor o igual a 4 centímetros, ¿no es cierto? O más del 150% del diámetro original de la aorta. Eso define al aneurisma de aorta torácica. En el aneurisma de aorta abdominal, el criterio o el diámetro es mayor o igual a 3 centímetros. O más del 50% del diámetro original. Ahí está la definición, ¿correcto? Ahora, en el abdominal hay dos tipos, el que está por encima de las arterias renales y por debajo.
¿Cuál es el más frecuente? El que está por debajo, infrarrenal. Por eso cuando te digan cuál es el aneurisma de aorta más frecuente de todos, el abdominal infrarrenal es el más frecuente de los aneurismas de aorta. ¿Correcto? Ya está. Luego está el aneurisma de aorta torácico, que es menos frecuente, pero más grave. Más grave, ¿ya? Y ahí lo podemos clasificar en aorta ascendente o descendente. Eso es la manera como lo tienen que ver. Muy bien. Entonces el abdominal infrarrenal es el más frecuente de todos, ¿no? Ya está. Ahora, el aneurisma de aorta, en cuanto a etiología, también la causa más frecuente, sobre todo de los aneurismas de abdominal, es la aterosclerosis. Y el factor de riesgo más importante, el tabaco. Igual a la enfermedad arterial periférica. En el aneurisma de aorta torácico, sobre todo los de aorta ascendente, ojo con Marfan, ojo con Ehlers-Danlos, porque esas son las causas más asociadas a aneurisma de aorta torácico, pero de la aorta ascendente, ¿ya? O sea, las conectivopatías. Pero como los aneurismas abdominales son los más frecuentes, se dice que la aterosclerosis es la etiología más frecuente y el tabaco el factor de riesgo más frecuente. Muy bien, pero recuerden también las conectivopatías en el caso de las aneurismas torácicos de aorta ascendente, ¿verdad? Muy bien. Lo más frecuente, que los aneurismas sean asintomáticos. Eso es lo más frecuente, ¿ya? Por eso su evaluación, ¿no? ¿Cómo puedes evaluar una aorta torácica? Con una radiografía, donde te van a dar un aneurisma, un mediastino ensanchado. El aneurisma abdominal se puede ver con una ecografía, ¿ya? Pero definitivamente el gold estándar es la angiotomografía. Este es el gold estándar o la prueba de elección para el aneurisma. ¿Ya? Los demás son pruebas iniciales. Radiografía para aneurisma torácico nos dicen el mediastino ensanchado y en el abdominal una ecografía, ¿ya? Y acá debemos recordar las dos complicaciones de un aneurisma, ¿no? Lo que viene a ser la disección de aorta y lo que viene a ser la ruptura de aorta. Son las dos complicaciones, ¿ya? Y que tienen su triada, ¿no? Clínica. La disección de aorta, miren, dolor torácico, lancinante, desgarrante, transfixiante. Es un dolor torácico severo, lancinante, desgarrante, transfixiante, migratorio, con diferencial de pulso, de presión más de 20 milímetros de mercurio. O sea, la presión en un brazo se diferencia con el otro en más de 20. Y en la radiografía el mediastino está ensanchado. Entonces, cuando vemos esa triada, ¿no? Dolor torácico severo, con diferencial de pulso, de presión más de 20 y mediastino ensanchado, disección de aorta. Y la ruptura es básicamente un paciente con dolor severo a nivel lumbar o a nivel abdominal, más hipotensión, ¿no? Más masa pulsátil. Entonces, eso nos debe hacer sospechar de ruptura. Donde el principal factor de riesgo para la rotura de un aneurisma es el diámetro. Cuidado, te pregunten, ¿cuál es el principal factor para la rotura? Para predecir rotura de un aneurisma, el diámetro del aneurisma. Y es por ello que eso determina la conducta quirúrgica de manera electiva. Cuando operamos un aneurisma de manera electiva. La cirugía electiva de un aneurisma va a depender de su diámetro. Por ejemplo, ¿no? Un aneurisma de la aorta abdominal, ¿no? De la aorta abdominal o de un aneurisma en general, se opera, ¿ya? Un aneurisma abdominal, ¿ya? Que es de la aorta descendente, más de 6.5 centímetros, o de una aorta torácica, ¿no? De un aneurisma torácico, más de 5.5 centímetros, o si se trata de un paciente con síndrome de Marfan, más de 5 centímetros, o en casos ya especiales, como por ejemplo que tenga cirugía de aorta, que tenga bloqueo completo de rama izquierda, se opera cuando es más de 4.5 centímetros. O cuando la velocidad de crecimiento del aneurisma es más de 0.5 en 6 meses, o más de 1 centímetro en un año. Esas son las indicaciones para operar un aneurisma de manera electiva, ¿no? Entonces, abdominal más de 6.5, torácico más de 5.5, en casos de Marfan más de 5 centímetros, en casos especiales, cirugía de aorta o bloqueo completo de rama izquierda más de 4.5, o la velocidad de crecimiento del aneurisma más de 0.5 en 6 meses o más de 1 en un año, son indicaciones para operar. Así el paciente no tenga síntoma, porque el diámetro es el principal factor que predice la rotura. Ahora, se opera de emergencia cuando se trata de una disección de aorta, acuérdense, Stanford A. ¿Por qué Stanford A? Porque se compromete la aorta ascendente. O en el caso de Stanford B, donde se compromete la aorta descendente, el manejo inicial es médico. Entonces miren la diferencia. Stanford A, como compromete la aorta ascendente, es una emergencia quirúrgica. Y si tú te acuerdas, Stanford A, que es aorta ascendente, también incluye a la clasificación de Baker. Baker tipo 1 y tipo 2 están dentro de Stanford A. Y Baker 3 está dentro del Stanford B, acuérdate, ¿ya? Entonces Stanford A, o sea, cada vez que te dicen que la disección compromete la aorta ascendente, es una emergencia quirúrgica. En cambio, en Stanford B, que es cuando se compromete la disección, la aorta descendente, primero el manejo es médico, controlar la presión, y ahí los de elección son los beta block, la vitalol endovenoso, esmolol endovenoso, y cuando es refractario, nitroprusiato, ¿no? Cuando es refractario, ¿no? Nitroprusiato. O sea, el manejo ahí es médico inicialmente. Ya si se complica, también la cirugía, ¿no? Y obviamente la rotura también es tratamiento quirúrgico de emergencia, ¿correcto? Ya está. Muy bien.